En este módulo 2 también vamos a hacer una introducción rápida, somera, como no puede ser tampoco de otra manera, a lo que es la arquitectura del Renacimiento en España, para entender luego en qué contexto se creó el monasterio del Escorial y lo que supuso ese monasterio del Escorial con respecto a lo que había anteriormente, a lo que es la arquitectura española en el Renacimiento. He elegido como ejemplo, porque podríamos, claro, imagínense lo amplio que es esto, pues como ejemplo lo que sucede en Toledo. Toledo es sede de la corte durante mucho tiempo, aunque la corte es itinerante, pero tiene largas estancias la corte en Toledo antes de que se traslade a Madrid en el año 1561. En Toledo los grandes edificios del poder son la catedral y el alcázar, que resultan destacados en este grabado de la época. En Toledo encontramos edificios dentro de lo que es todavía ese arte de los reyes católicos, todavía con elementos góticos, pero ya con un lenguaje de la magnificencia asociado a la monarquía, como San Juan de los Reyes, que realmente nos asombra, nos impacta, y en esa misma línea de magnificencia, de grandes obras públicas, se va a seguir interviniendo, por ejemplo, en esta ciudad. Pues lo podemos ver en el Hospital de Santa Cruz. Antes hablábamos de los hospitales en Italia. Bueno, pues en España se hacen en la época de los Reyes Católicos grandes hospitales, también con una planta cruciforme, como muchos de esos hospitales italianos. Y me interesa aquí, por ejemplo, que vean la importancia de los patios en los edificios, en los grandes edificios públicos y en los palacios del Renacimiento. La importancia de las escaleras. Escaleras de distinto tipo, de distinta clase, pero con una gran relevancia arquitectónica, espacial. Y luego cómo se van incorporando elementos clasicistas, digamos, como el frontón de vuelta redonda, pero y grutescos, lo que son elementos ya del Renacimiento, pero con un cierto desconocimiento de lo que son la norma, de lo que son las proporciones perfectas. Pero ya luego intervienen arquitectos que conocen los modelos italianos y también, por supuesto, monarcas, como puede ser Felipe II, que está muy al día en lo que se realiza en arquitectura, y se van a realizar obras como el Alcázar de Toledo. El Alcázar de Toledo, que es una arquitectura ya clasicista, plenamente del Renacimiento y una de las grandes obras del poder en el Renacimiento español. Aquí lo vemos al fondo, y delante la plaza de Zocodover. No es simplemente una vista turística lo que les quiero mostrar, porque lo que les quiero decir ahora es que también hay intervenciones importantes en las ciudades, y una de ellas se traduce en las plazas mayores, que luego en el barroco van a tener un mayor desarrollo, pero que comienzan ya en el siglo XVI, como esta de Zocodover en Toledo, o como la primera que se hizo en este modelo de fachadas uniformes, de regularidad de espacio, que fue la Plaza Mayor de Valladolid, que es la que estamos viendo en este momento. Por otra parte, quiero que tengan en cuenta también el papel de la nobleza en esta incorporación de modelos y en esta evolución del gusto arquitectónico y en esta inversión económica tan fuerte en obras de arte. Un ejemplo puede ser el de Francisco de los Cobos, secretario del emperador Carlos V, que en Úbeda realiza esta iglesia del Salvador con un sentido funerario, con un sentido de panteón, obra en la que trabajan grandes arquitectos como Diego de Siloe o Andrés de Vandelvira. O en el mismo Úbeda, este otro palacio, el de Vázquez de Molina, con ese sentido de los órdenes arquitectónicos. Recuerden, aunque no es lo mismo y no lo estoy diciendo de esta manera, pero recuerden esos modelos romanos de los que les había hablado en la clase anterior. Modelos italianos que quedan muy claros también en palacios como el del Viso del Marqués de Santa Cruz, que es un palacio genovés en medio de la Mancha, o ejemplos de actualización y cambio de imagen del poder en castillos como el de Zafra, donde se hace este patio herreriano con estas espléndidas arquerías, con esta pureza de líneas, que es lo que vemos a nuestra derecha. La difusión de modelos llega, como ya les decía también, a través de tratados, a través de grabados, donde se puede ver, por ejemplo, en la edición del Vitruvio en español, un orden, el orden jónico, o podemos ver también en el Tratado de Serlio, pues un modelo
una planta de palacio, de Pollo Reale, que además es una planta con las torres en las esquinas que influiría en la arquitectura palaciega de la monarquía española. Como intervenciones de la monarquía en el tema de los palacios, sin duda hay que hablar del Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada, realizado por Machuca, que conocía perfectamente los modelos italianos además más avanzados en ese momento, y que hace una extraordinaria combinación de cuadrado y de círculo, las dos formas geométricas perfectas, e inserta esta obra renacentista en el espacio de la Alhambra. Felipe II, el hijo del emperador Carlos V, en sus viajes por Europa quedó admirado por esos tejados de pizarra y los incorpora a la arquitectura española. Se van a convertir en un distintivo de la arquitectura de los Austrias, cuando en realidad aquí tampoco nieva tanto como en el norte de Europa, pero en cualquier caso se convertirán en un signo distintivo de esta arquitectura. Incorpora ese tipo de cubiertas a un edificio anterior, una de las casas del rey, que era el Alcázar de Segovia, pues al edificio medieval, se le incorporan este tipo de cubiertas, y me interesa esta fotografía porque está tomada desde lo que es la Casa de la Moneda en Segovia. Otro ejemplo también de intervención de un gobernante y de preocupación por el bien público traducido en arquitectura, es decir, la arquitectura al servicio, la utilidad de la arquitectura. Esta Casa de la Moneda era necesaria y es un edificio de arquitectura industrial espléndida que se conserva todavía hoy día y es una obra del Renacimiento, del siglo XVI. Cuando la corte se traslada a Madrid en 1561, no solamente se hacen transformaciones en el Alcázar de Madrid, que vemos aquí, que está donde está ahora el Palacio Real de Madrid, y luego, bueno, desaparece en un incendio, pero eso ya no entra dentro de este curso. Y como villa, también les hablé de las villas, la Casa de Campo, que la compra el rey a una familia, y la vemos aquí abajo, la Casa de Campo. Como todos ustedes saben, está muy cerquita y es esa zona de recreo. Esta es la zona, digamos, donde están los consejos del rey, toda la administración, etcétera, con un sentido también un poco de Belvedere hacia la Sierra de Madrid, pero la Casa de Campo es ese lugar de recreación, de fiestas, etcétera. Y en torno a la corte, en torno a Madrid, se construyen una serie de casas, las casas del rey en torno a Madrid, como una constelación de casas, unos satélites donde el rey puede ir a cazar, a distraerse, etcétera. Aranjuez quizás sea la más conocida, con unos jardines espléndidos, trazados en gran medida por Juan Bautista de Toledo, el mismo arquitecto que va a iniciar el monasterio del Escorial. Aquí vemos también el Palacio de Aranjuez. O Balsaín, del que apenas queda nada, lo pueden ver, unas ruinas, si van a la granja de San Ildefonso, a mano izquierda, lo poquito que queda de lo que fue el Palacio de Balsaín. Pero me interesa que conozcan la existencia de estas casas del rey, porque una de ellas, por excelencia, fue el monasterio de San Lorenzo del Escorial, del que hablaremos a continuación.